Ella le dio el apellido, le dio las conexiones, le dio el dinero, le dio los hermanos que construyeron el aparato financiero más sofisticado del narcotráfico mexicano. Le dio 3 hijos. Le dio 20 años de su vida administrando en silencio un imperio que el mundo entero conocía con el nombre de él. Y cuando la arrestaron, cuando la metieron al penal, cuando empezó a pagar en carne propia el precio de todo lo que habían construido juntos, él ya estaba con otra. Esa traición, que en cualquier otro contexto sería solo una historia más de matrimonio roto, en este caso tuvo consecuencias que sacudieron a un país entero. Porque la mujer que él abandonó no era cualquier mujer. Era Rosalinda González Valencia, la jefa, la arquitecta invisible del cártel Jalisco Nueva Generación, la persona que sabía exactamente cómo funcionaba cada engranaje de ese poder. Y la mujer con quien la reemplazó no era cualquier amante. Era el eslabón que faltaba para que la inteligencia militar lo encontrara en una cabaña en la Sierra de Jalisco. 15 millones de dólares de recompensa, 30,000 soldados buscándolo, 15 años de impunidad perfecta. Y lo que lo delató fue una decisión tomada en la cama, no en el campo de batalla. Pasó 15 años escondido, 15 años moviéndose entre sierras, cambiando de nombre, cambiando de cara, cambiando de refugio. 15 años siendo el hombre que los gobiernos de 2 países, con todos sus recursos, con toda su inteligencia, con toda su tecnología, no lograban encontrar. Había sobre su cabeza una recompensa de 15 millones de dólares ofrecida por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. La misma cifra que alguna vez pusieron sobre la cabeza de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo. El mismo número que convierte a un hombre en el objetivo más buscado del continente. Y todo ese tiempo, toda esa impunidad, todo ese poder descomunal había llegado gracias a una mujer. Y cuando finalmente cayó, el 22 de febrero de 2026, en la Sierra de Tapalpa, Jalisco, a 130 kilómetros al sur de Guadalajara, también fue por una mujer, pero no era la misma. Y eso lo cambia todo. Esta es la historia que los medios no terminaron de contar. La historia de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, fundador y líder máximo del cártel Jalisco Nueva Generación, el narcotraficante más peligroso del continente americano en las últimas 2 décadas. Pero sobre todo, es la historia de la decisión más cara que tomó en su vida. No fue un error táctico. No fue una traición dentro del cártel. No fue una falla de seguridad detectada por satélite. Fue abandonar a la mujer que lo hizo poderoso y acostarse con la que lo condenó. Para entender el final, hay que entender el principio. Nemesio Rubén Oseguera Cervantes nació en Aguililla, Michoacán, en una comunidad rural donde el horizonte era siempre el mismo: tierra, pobreza y pocas opciones. Trabajó en plantaciones. Creció en el mismo tipo de mundo que millones de mexicanos pobres conocen desde adentro. Ese mundo donde el Estado llega tarde, malo nunca, y donde las organizaciones criminales son con frecuencia la única estructura que parece funcionar con reglas claras. No había en él, todavía, ningún indicio de lo que iba a hacer. Era un joven más, un nombre más, un destino sin escribir. Pero en esa misma tierra, en esa misma comunidad, vivía una familia que ya llevaba décadas construyendo algo diferente. La familia González Valencia. Una familia extensa, numerosa, enraizada en el mismo Aguililla, con un tío que respondía al nombre de Armando Valencia y que para los años 70 ya había fundado lo que se conocería como el Cártel del Milenio, una organización dedicada al tráfico de marihuana y cocaína con rutas que llegaban hasta los Estados Unidos. La mayor de las hermanas González Valencia se llamaba Rosalinda. Nacida en 1963 en la comunidad de El Naranjo, en el municipio de Aguililla. La mayor de 18 hermanos. La que aprendió desde niña que el apellido que cargaba no era un apellido ordinario. Nemesio y Rosalinda no se enamoraron en México. Se encontraron en California, en los años en que él viajaba al norte buscando lo que Michoacán no podía darle.
y en que ella ya se movía en los círculos del negocio familiar. Nadie puede decir con certeza si lo que los unió fue amor, conveniencia o las dos cosas al mismo tiempo. Lo que sí puede decirse es que ese encuentro cambió la historia del crimen organizado en México de una forma que todavía hoy se mide en decenas de miles de muertos, en estados enteros sometidos al terror, en un país que el 22 de febrero de 2026 amaneció en llamas de norte a sur. Se casaron en los años 90, en 1996, según la mayoría de los registros, y ese matrimonio no fue un evento familiar. Fue un pacto estratégico. Fue la integración definitiva de Nemesio Oseguera Cervantes a un linaje con conexiones globales, con rutas establecidas, con músculo financiero y con un apellido que en el mundo del narcotráfico mexicano valía más que cualquier título universitario. Un analista de seguridad pública llamado David Saucedo lo resumió con una claridad brutal cuando dijo a CNN que el Mencho alcanzó el liderazgo del cártel mediante una estrategia de diplomacia vía matrimonio. Porque él, en efecto, era el líder de sicarios de Nacho Coronel, uno de los capós del cártel de Sinaloa, pero carecía del linaje con el que sí contaba Rosalinda. Eso es lo que nadie te cuenta cuando hablan de El Mencho como el gran hombre fuerte, que subió al trono porque se casó con la mujer correcta. Rosalinda no era solo la esposa, era la jefa. Ese era su alias dentro de la estructura criminal y no era un apodo decorativo. Según las autoridades mexicanas y la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, ella supervisaba los recursos financieros y legales del CJNG, administraba más de 70 empresas vinculadas al grupo criminal, gestionaba las finanzas, pagaba las multas, cubría las operaciones. Su hermano Abigail González Valencia, conocido como el Queenie, lideraba el brazo de la organización dedicado al lavado de dinero a escala internacional, con operaciones en México, Panamá y Uruguay. Los hermanos de Rosalinda eran la columna vertebral financiera de todo el aparato. Ella era el centro nervioso que lo coordinaba. Mientras Nemesio construía el brazo armado, ella construía el brazo que lo hacía invisible a los ojos del sistema bancario. Mientras él ordenaba los operativos que convirtieron al CJNG en la organización más violenta y expansiva del país, ella administraba las empresas de fachada, los bienes raíces, los negocios que convertían el dinero del crimen en activos con nombre y apellido legal. Sin ella, el Mencho era un jefe de sicarios con mucha ambición y pocas conexiones. Con ella, era el heredero de un imperio. El salto definitivo llegó cuando murió Ignacio Coronel Villarreal, Nacho Coronel, en 2010, y cuando el cártel del Milenio comenzó a fragmentarse. En ese vacío de poder, el matrimonio actuó con una claridad que solo tienen quienes ya llevan décadas planeando. Nemesio fundó el brazo armado, el cártel Jalisco Nueva Generación, mientras los hermanos de su esposa estructuraban el músculo financiero bajo el nombre de los Queenies. En pocos años, lo que había sido una organización regional se convirtió en una potencia que desplazó a rivales históricos, que llegó a 32 estados de México, que extendió operaciones a varios continentes. La DEA llegó a comparar a El Mencho con Pablo Escobar por su nivel de peligrosidad. La comparación no era exagerada, pero los imperios tienen un costo. Y ese costo, con frecuencia, lo pagan primero las mujeres. El 26 de mayo de 2018, la Marina Mexicana arrestó a Rosalinda González Valencia en la exclusiva zona de Andares, en Zapopan, Jalisco. La acusaban de ser la administradora de los recursos económicos del CJNG, de lavado de dinero, de delincuencia organizada. Fue el primer gran golpe que el Estado mexicano lograba asestar al corazón financiero del cártel. Pero lo que ocurrió esa misma noche dijo más sobre la estructura de poder del CJNG que cualquier informe de inteligencia. Esa misma noche, el cártel secuestró a 2 elementos de la Secretaría de Marina en el estacionamiento de un centro comercial en Zapopan. El mensaje era inequívoco: si se llevan a la jefa, la respuesta será inmediata y será sangre. De acuerdo con reportes de inteligencia militar,
Los autores intelectuales de esa represalia fueron la hija menor del matrimonio, Laisa Michelle Oseguera González, y su novio, la misma hija que había crecido viendo a su madre administrar el imperio. La misma hija que había aprendido que en ese mundo el poder se defiende con sangre y no se cede sin consecuencias. El gesto de los marinos secuestrados no tuvo el resultado que el cártel esperaba. Rosalinda pagó una fianza de $1,5 millones de pesos y fue liberada. Un juez determinó que solo había evidencia suficiente para procesarla por lavado de dinero, no por delincuencia organizada, no por el verdadero alcance de su participación. $1,5 millones de pesos por la jefa del cártel más poderoso del continente. Una cifra que, en el contexto del dinero que ella movía, era una broma de mal gusto. Pero la historia no terminó ahí. En noviembre de 2021, fue detenida nuevamente, esta vez por no cumplir con las medidas impuestas para seguir su proceso en libertad. La trasladaron al Penal Federal Femenil de Morelos. En diciembre de 2023 fue sentenciada a 5 años de prisión por operaciones con recursos de procedencia ilícita, específicamente relacionadas con la administración de una lavandería que funcionaba como empresa de fachada. Y en febrero de 2025, una jueza federal le otorgó la libertad anticipada argumentando buena conducta y haber cumplido más de la mitad de la condena. Rosalinda González Valencia, la jefa, salió libre un año antes de que su esposo muriera en la Sierra de Tapalpa. Lo que vivió ella en esos años de cárcel no está completamente documentado en los registros públicos, pero hay quienes conocen detalles de lo que fue esa experiencia. El hijo mayor que tenía fue condenado a cadena perpetua en los Estados Unidos. Rubén Oseguera González, el Menchito, había sido detenido en Jalisco en 2014 y extraditado a los Estados Unidos, donde un tribunal federal lo sentenció a vivir el resto de sus días entre rejas. El hombre que había vivido y crecido siendo el hijo del narcotraficante más poderoso del continente pasaría el resto de su vida en una celda norteamericana. Rosalinda supo eso desde la cárcel. Lo supo y no pudo hacer nada. Y mientras todo eso ocurría, algo más estaba cambiando. Nemesio Oseguera Cervantes, el hombre con quien se había casado en los 90, el hombre al que había dado 3 hijos, el hombre para quien había construido el aparato financiero más sofisticado del narcotráfico mexicano, ese hombre se había separado de ella en 2018, el mismo año en que la arrestaron por primera vez, el mismo año en que el sistema jurídico comenzó a cerrar el cerco sobre ella. Y mientras Rosalinda pasaba por los juzgados, por los reclusorios, por los procesos que duran años y desgastan cuerpo y alma, el Mencho vivía escondido en las sierras con otra mujer. Ese detalle es crucial. Ese detalle es el que conecta todos los hilos de esta historia. Porque el Mencho no cayó por la inteligencia que lleva décadas buscándolo. No cayó por la tecnología de la DEA ni por los satélites ni por los informantes pagados con millones de dólares. Cayó porque una de sus amantes lo visitó en una cabaña en Tapalpa y alguien que tenía acceso a ese círculo íntimo decidió vender esa información. El secretario de la Defensa Nacional de México, el general Ricardo Trevilla Trejo, lo explicó en la conferencia de prensa junto a la presidenta Claudia Sheinbaum el día después del operativo. Las fuerzas mexicanas, dijo, recibieron el 20 de febrero de 2026 una pista concreta sobre el paradero del Mencho. La investigación sobre su red los llevó hasta una persona clave, un hombre de confianza de una de las amantes de Oseguera, alguien que conocía sus movimientos, que sabía a dónde iba y cuándo. Al día siguiente, el 21 de febrero, la amante salió del complejo de cabañas donde el Mencho se encontraba escondido, en las afueras de Tapalpa, pero el capo permaneció en el escondite con su equipo de seguridad. Esa información fue suficiente. El plan se elaboró ese mismo día. 24 horas para organizar una operación que llevaría décadas en gestación. Para evitar despertar sospechas, la misión fue llevada a cabo principalmente por fuerzas terrestres con apoyo aéreo limitado de helicópteros.
La Fuerza Aérea Mexicana y la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional actuaron de manera coordinada. La inteligencia estadounidense proporcionó apoyo técnico. Era el tipo de operativo que no se improvisa, que requiere coordinación, entrenamiento y una cadena de mando que no titubee cuando llegue el momento. El 22 de febrero, las fuerzas especiales entraron al Tapalpa Country Club, un complejo ubicado en una zona montañosa y rural a 130 kilómetros al sur de Guadalajara. Lo que encontraron adentro fue la prueba de que el Mencho llevaba tiempo viviendo ahí. Una cocina con abundante comida, frutas, leche, envases de comida para llevar, cortes de carne y pescado en el refrigerador. Sobre una de las mesas, el medicamento Tationil Plus, un tratamiento para la insuficiencia renal crónica que el capo padecía desde hacía años. La recámara principal con cama king size, ropa deportiva en el closet, productos de cuidado personal. La vida cotidiana de un hombre que había construido un método de existencia paralela, una burbuja de normalidad doméstica dentro de la clandestinidad más buscada del continente. Cuando las fuerzas especiales entraron, se desató el enfrentamiento. El Mencho huyó hacia una zona boscosa. Lo encontraron en una maleza. Se produjo un nuevo intercambio de disparos. Cuando finalmente fue herido y quedó fuera de combate, lo subieron a un helicóptero con destino a la Ciudad de México. Murió durante el trayecto aéreo. Nemesio Ceguera Cervantes, 59 años, más de 30 años de actividad criminal, 15 años de búsqueda internacional, $15 millones de recompensa. Murió mientras lo transportaban en el aire sobre el país que había aterrorizado durante 2 décadas. La reacción fue inmediata y feroz. El CJNG activó su plan de represalia en cuestión de horas. Bloqueos de carreteras en 16 de los 32 estados del país. Vehículos incendiados, entre ellos autobuses de transporte público. Ataques a gasolineras, tiendas de conveniencia y sucursales bancarias. Un custodio muerto en el penal de Iztapa, en Puerto Vallarta, durante un motín que facilitó la fuga de 23 presos. Una mujer embarazada de 3 meses muerta en una balacera entre la Guardia Nacional y sicarios del CJNG en Zapopan. El secretario de Defensa se quebró frente a las cámaras al hablar de los militares caídos. En total, 26 personas muertas ese domingo. La presidenta Sheinbaum salió a hablar de paz. La Embajada de los Estados Unidos emitió una tercera actualización de alerta de seguridad en el mismo día. México entero supo ese domingo que algo se había roto, que una era había terminado, que el vacío que deja un poder de esa magnitud no se llena de forma ordenada. Los analistas comenzaron a hablar de lo mismo que habían dicho en agosto de 2024 cuando capturaron a los líderes del cártel de Sinaloa. Una guerra de sucesión que podría ser devastadora. Comandantes que se disputarían el control, facciones que se fragmentarían, territorios que se convertirían en campos de batalla. El nombre que más sonó fue Juan Carlos Valencia González, alias el 03. Es paramilitar, hijo biológico de Rosalinda González Valencia, hijastro de El Mencho. El hombre que la inteligencia norteamericana identificó como el segundo al mando de facto del CJNG, creador y jefe del Grupo Elite, el brazo armado más táctico del cártel en el sur de Jalisco y Colima. El Departamento de Estado de los Estados Unidos ofrece $5 millones por su captura. Es el hijo de la jefa. Es el heredero de la dinastía. Es la siguiente pieza del tablero. Y Rosalinda González Valencia, libre desde febrero de 2025, viuda desde febrero de 2026, con un hijo condenado a cadena perpetua, con otro posicionado como sucesor del hombre que la cambió por otra. Es ahora la figura más enigmática y quizás más peligrosa del escenario que viene. Porque los imperios no mueren con los hombres que los encabezan. Los imperios sobreviven mientras el dinero sigue fluyendo, mientras las rutas siguen operando, mientras las estructuras que los sostienen mantienen su cohesión. Y las estructuras del CJNG fueron, en gran medida, construcciones financieras. Fueron empresas, transferencias, fideicomisos, lavandería,
bienes raíces, negocios de apariencia legal que durante años le dieron al cártel la capacidad de funcionar sin que el dinero ardiera a la vista. Esas estructuras no murieron en Tapalpa, y la mujer que más sabe cómo funcionan esas estructuras acaba de recuperar su libertad. Hay 3 preguntas que la narrativa oficial no ha respondido y que el tiempo hará más urgentes. La primera es sobre la amante. El secretario de Defensa la identificó como una de las parejas sentimentales del Mencho. Describió a su hombre de confianza como la pieza clave que permitió ubicar al capo. Pero los detalles de su identidad, de cómo fue contactada o comprometida por la inteligencia, de si colaboró voluntariamente o bajo presión, de qué protección tiene hoy o qué riesgo corre, no han sido revelados. En el mundo del que venía el Mencho, convertirse en el eslabón que condujo a su muerte tiene un precio que no suele pagarse en tribunales. Esa mujer, quien quiera que sea, tiene hoy sobre su espalda un peso que la versión oficial mencionó brevemente y luego dejó caer. La segunda pregunta es sobre los hijos. Laisa Michelle, la hija que ordenó el secuestro de 2 marinos en represalia por el arresto de su madre en 2018, sigue activa. El 03, el hijastro que se perfila como sucesor, sigue libre. El Menchito sigue en una celda estadounidense cumpliendo cadena perpetua. 3 hijos de un mismo matrimonio con 3 destinos radicalmente distintos. El vacío de poder que deja el Mencho no es solo un problema de jefaturas militares y comandantes regionales. Es también una dinámica familiar con décadas de resentimientos, lealtades, traiciones y ambiciones que ahora tendrán que resolverse sin el hombre que durante 20 años fue el centro gravitacional de todo. La tercera pregunta es sobre Rosalinda. Libre, con experiencia de primera mano sobre cómo se administra el mayor cártel del continente, con un hijo posicionado para tomar el control, con décadas de relaciones dentro de la estructura que ella misma ayudó a construir, ¿qué lugar ocupará en el escenario que viene? No es una pregunta retórica, es una pregunta que las autoridades mexicanas y estadounidenses ya están haciendo en sus propios espacios y que todavía no tiene respuesta pública. Hay algo más que esta historia pone sobre la mesa, algo que va más allá de los hechos concretos y los nombres propios. El ascenso del Mencho no fue solo una historia de violencia y ambición. Fue también una historia de cómo las estructuras del narcotráfico mexicano se sostienen sobre redes familiares, sobre matrimonios estratégicos, sobre mujeres que cargan con el peso administrativo y legal de imperios que los hombres construyen con sangre. Rosalinda González Valencia pasó años en la cárcel administrando un patrimonio que no era solo de ella, que era de una organización criminal que la usó como instrumento y que cuando ella fue detenida, le respondió al Estado con sangre, pero no hizo nada para sacarla de la cárcel mientras el hombre por quien todo eso supuestamente funcionaba vivía con otra en una cabaña de Jalisco. Eso también es una historia. Una historia que no sale en los comunicados oficiales, ni en las conferencias de prensa donde se celebran los éxitos militares. El hombre que llegó a ser el narco más poderoso del continente comenzó recogiendo aguacates en Michoacán. Lo que lo transformó fue un matrimonio con una mujer que tenía lo que él no tenía: linaje, conexiones, dinero y un apellido que en el mundo del narcotráfico abría puertas que de otra forma habrían permanecido cerradas para siempre. Y lo que finalmente lo delató, después de 15 años de impunidad, fue la visita de otra mujer a una cabaña en la Sierra de Jalisco. Nació rodeado de mujeres que construyeron su mundo, y murió delatado por una que visitó su escondite. No hubo balacera dramática que lo detuviera durante décadas. No hubo operativo espectacular que lo descubriera mientras cruzaba una carretera en un convoy blindado. Lo encontraron porque una persona de confianza dentro de su propio círculo más íntimo, el círculo que rodea a la gente que quiere, habló con quienes tenían interés en escuchar. Así terminan los grandes poderes, no con una batalla campal, sino con un murmullo en el momento equivocado. La pregunta que queda, la que ningún informe oficial responderá, la que el tiempo tardará años en resolver, no es solo quién va a llenar el vacío que deja el Mencho dentro del CJNG.
Esa pregunta ya la están respondiendo los comandantes regionales y los analistas de inteligencia con sus propios métodos. La pregunta que queda es otra. Es la pregunta sobre lo que viene después de que un sistema criminal de esa escala pierde su cabeza. Sobre lo que les ocurre a los miles de personas que viven, trabajan y mueven su dinero dentro de ese sistema. Sobre los estados enteros que durante décadas operaron bajo una lógica de terror y control que ahora, de repente, no tiene un centro claro. Sobre Jalisco, que en pocos meses recibirá al mundo entero para el Mundial de Fútbol de 2026, y que el 22 de febrero de 2026 amaneció con sus carreteras en llamas y sus ciudadanos encerrados en sus casas por miedo. Sobre los hijos del matrimonio que fundó un imperio. Sobre la mujer que construyó ese imperio desde las sombras y que hoy mira desde afuera, libre, mientras el mundo decide qué hacer con el vacío que dejó el hombre al que ella dio todo. Y sobre aquella mujer que visitó la cabaña de Tapalpa, la que salió el 21 de febrero, la que no sabe, o quizás sí sabe, que su visita escribió el último capítulo de la historia más larga del narco mexicano en lo que va del siglo. 3 mujeres. 3 historias. Un solo hombre que creyó que podía construir un imperio usando a las primeras y escapar hacia la segunda. Y que descubrió, demasiado tarde, que en ese mundo nadie escapa de nada para siempre. La historia de las mujeres detrás del CJNG no terminó en Tapalpa. Apenas está comenzando.